Before, we were very sure of the rains. We knew the rain patterns, that from March up to July, the rain is consistent. These days, it is not the situation. The lives of households at rural communities has become unpredictable because they are relying on agriculture and the climatic change are hitting hard on them, and yet it is agriculture and livestock which contribute to the incomes they use for buying matchbox, for going to medical care, for taking children to school. Adok na tenge na jeo ni ne kopana rai na poro noi. E per tija tunga tenge. Ichia tunga kima boni maete a jotoro. La geo na apantare abune alele oso da kamuda do na e poro noi. Abo alele bena so tomu na nyamata. Eda muna re nyamata eta ma tunga ko ti nyamata la beta nyama. Obu ba ko long no ma ngula na ara ya kira poro ya kira pa. Kwana do anyoeka itam to stunga. Atapoe etiko kinatio sina. Kope kwana itam to situnga akordo imwa kidera imuogo. Nadula to mami jena. Kida ebo ni kino grupun. Ana sama ni bor ne bala be aswamu na akora na kwana. Do mami jeni erinya tenge je ko baye. Arango de member of group alo Utubete Development Initiative. Boro ko ber la poto soda pedo se egwa kini kwa ko sengunta e muogo right se muogo ko nyigwela se muogo. Anei pedoriti aropi muchugai irai tungalo kota ruchoni ki aruchoina. Era odo Utubete group le poloi. Iraundo soda li rauni likoranari kinga. Apoto bobe tijo kasao msoitina hage one kopani kini tungi siregin. Kwenye kapene bobo ilipitos bobi tunga siregini bobo le lala kachudi. Nada ijata raswame joko nyakani kini siregini ngun. We have these local beans, small ones. And then we have here Kanyebwa, this is also a local breed. And then we have here, these are the hybrid. But however, the challenges that the farmers have had is that these local breeds, they are resistant to climatic changes compared to these hybrids that we have now. Once you plant them for the first time, they will do well. But once you do it again for the second time, the hills drop down. Mame Ptosi. Loda writers, lodidi loda writers do mwakolongo muna. Jebere ahom so it be tosoma kusikere. Awe ngonda waiting loda wait jida. Ijai ngone kide mogo abila sine are. Yeah. Ajai ngo kide 29 60 what? 1. 61. Aso alailo ajai kide emogo Nigeria. Dolo erailo resistant. Kade ja kolong. Erailo resistant pero la swam au jaune lala noi. Mogo le bakabe Nigeria lo. Esi ijara limoini tungabe. Abongo si kau akorio tiborokolu. Di mogo kole pontos lo tatakalu. Within 6 to 8 months. Uraone mogo ready. Do mame pedo sebo misiri ayangara ojau omunaros. Dolo iboe over 4 years. We need to change the direction. Richard, the internal factor as the strength of the group, of the project, or whatever, and the weakness part. Somebody want to know one technique to organize the group? 3 groups. How? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now the idea will be to put this card in order. La facilitación de procesos en las comunidades campesinas, en comunidades populares, tiene que ser acorde con técnicas participativas que fomenten la horizontalidad, la práctica democrática, el valores en género, la equidad. So this was the administrative order for Uganda right away from the time of colonization. It's only a small part of the history of Uganda. Out of this workshop, we are going to get skills that will improve participation and therefore empower the communities through the trainings that we offer to the community. To support the food sovereignty in test.
This is our main objective. This is like a dream. All the time the main objective of a project is like the dream. The evaluation need to give you this result. We need 3 people here. 1, 2, Luz. The rest of the people outside, we need to create like a cycle. One of you members, Yala, need to cover the eyes. Don't cheat, right? So now, we have there books and markers. We have here food, okay? And we have there tools. The idea is we need to try to pick these things. You need to start, when I say now, start. So now the facilitator asks again to the observer. We find the objective. If you have to get the objective, others should accept that let us move to the other one first. Oh, Yala almost lose his private part. First of all, going to one side, into another side, into another side. Then at the end, all of them would be having what they were supposed to have picked. The other one wants to win, to become the first. The other one also is struggling. So it's just more or less a competition, other than sharing. All the 3 aspects must be enveloped. Production has to be there. And then the technicians also have to be enveloped. Then the knowledge, like the other ones were struggling to get the books, but if all are brought together, you find you are able to achieve what we call development. Yo creo que en nuestro trabajo de sensibilización hacia temas como estos estamos teniendo éxitos pequeñitos y poco a poco. Desde el puro punto de vista productivo, están recibiendo semillas, están recibiendo algunos materiales administrativos, están recibiendo capacitaciones en un montón de campos diferentes que les ayudan a entender cosas que de otra manera no entenderían. Están empezando a conocer cosas de otras zonas de Teso que antes no conocían. Están empezando a ver personas con la misma realidad que la suya, que están sufriendo los mismos impactos que ellos. Y están empezando a darse cuenta que no son pobres porque sean negros, que mucha gente lo dice, ni son pobres porque Dios haya querido que sean pobres, que también hay gente que lo dice, ¿no? Sino que hay una serie de cuestiones que están más profundas, que ellos tienen poco control o ninguno, y están empezando a darse cuenta que también les afectan. El gobierno de Uganda, con un 90% de campesinos y un 60% de su Producto Interior Bruto dependiendo de la agricultura, el discurso que tienen es intentar que toda la agricultura campesina se convierta en comercial. El Fondo Monetario o el Banco Mundial te obliga a que entres en el saco del modelo industrial agroexportador de producción, porque tienes que conseguir dólares. Para conseguir dólares tienes que vender cosas. Tienes carbón o petróleo, los venderás, pero si no tienes que vender tu agricultura y tu ganadería, ¿no? En ese sentido les está afectando un montón, porque lo que su gobierno está implementando o promoviendo son programas de agricultura industrial. Yo creo que lo único que pueden hacer es resistir y seguir promoviendo alternativas. Seguir demostrando que este barco a la deriva, como mucha gente dice que África, tiene 800 millones de personas dentro y no todos están en guerra o muriéndose de hambre o en campos de refugiados. Un porcentaje tremendo de esa gente son campesinas y campesinos que están trabajando su tierra, que están alimentando a su familia y que están saliendo adelante. Por supuesto tienen un montón de problemas y en ese montón de problemas muchas responsabilidades son de gobiernos como los nuestros y por supuesto de gobiernos como los de ellos, ¿no? Pero en la medida de sus posibilidades, en sus microiniciativas locales, están sacando adelante verdaderas maravillas, ¿no? Y yo creo que si simplemente los dejáramos tranquilos, verdaderamente serían capaces de salir adelante, ¿no? Desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista político, es verdad que no te dan razones políticas de defensa de un modelo de soberanía alimentaria. Desde el punto de vista práctico, lo que están haciendo es defenderse y es salir adelante con los recursos locales, con una capacidad de autosuficiencia que es absolutamente espectacular. El resto de organizaciones campesinas, la ONG, cualquier actor ajeno a África tiene que empezar a cambiar el chip y a la hora de afrontar, de acercarse, de aproximarse a la realidad africana, el contexto es otro. Hay que hacerlo de otra manera. Hay que intentar acceder de otra forma y buscar sistemas, herramientas, metodologías nuevas, ¿no? Si no, no vamos a poder cambiar nada.